Bien, chicos, mientras van llegando el resto. eh, Cuestiones de notas, ven, pongo esto acá. Cuestiones de notas así rápido. Estas son las notas de sociales, de filosofía, perdón. Se dan cuenta en general, a todos les fue bien. Lo único que me falta es que Karen me envíe su trabajo, el resto todos están súper bien en filosofía. En sociales, por otro lado, me hacen falta varias cositas. Algunos quizzes que, por calificar, 4 quizzes específicamente. Bueno, 3 porque creo que de Vanessa no me lo va a enviar ahorita. 3 quizzes específicamente y me preocupan algunos porque no han presentado ni taller ni pues han estado un poquito flojitos con las clases en general. Entonces, ojo con eso para el próximo corte porque si no puede ser bastante peligroso para la nota final. ¿Listo? Bueno, ¿Algo que decir? ¿No? ¿Cierto que no tiene No, nada no, que decir? señor. no. Me parece. Entonces, ¿quién acaba de llegar? Isabel. Ah, niña, niña. Entonces, la idea es que el día de hoy ya esté todas las notas subidas en la plataforma para que ustedes las puedan ver. ¿Listo? Ujú. Bien, entonces, el día de hoy, uy, segundo, tengo 40 minutos. El día de hoy vamos a empezar a trabajar un autor diferente. No creo que alcancemos a abordarlo completo hoy, pero bueno, no creo que alcancemos a abordarlo completo nunca. Pero digamos que hoy quiero que veamos el grueso de su propuesta para que más adelante podamos ver poco a poco cada uno de sus pormenores, por llamarlos de alguna manera. ¿Sí? Este filósofo va a ser George Wilhelm Friedrich Hegel, ¿sí? Mejor conocido simplemente como Hegel. ¿Alguien ha escuchado alguna vez de él? Pues aparece en una serie. No, pues, ¿En cuál serie? Dark. Pues ¿Hegel Dark aparece en Dark? está, pues no el filósofo, pero sí el nombre aparece. Entonces, ya. Ah, Ujú. ok. Entonces, sí, creo que en el libro de filosofía para, Ah, para- bueno, creo que sí, ahí debe aparecer alguna de las sí, sí. historias de Hegel. Bien, Hegel es uno de los autores más importantes de la modernidad en la filosofía, porque es que cuando uno toma el dúo Hegel-Kant, se va a dar cuenta que parecen ser el inicio o una similitud entre el dúo Platón y Aristóteles. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos visto con Kant que este tipo era prácticamente un empirista acérrimo, ¿sí? Un empirista que había aunado el racionalismo, pero era fuertemente empirista. Esto se ve fuertemente, por ejemplo, cuando decimos que solamente podemos conocer nuestras percepciones y no podemos conocer nada más allá de ellas. Y por otro lado, Hegel nos va a presentar la idea un poco alejada de este empirismo y se va a ir al racionalismo e incluso al idealismo. ¿Sí? No, este sí sin comillas, porque este sí es idealista absoluto. Hegel entonces va a mostrar ese otro lado. ¿Cuál va a ser la diferencia entre esta pareja a la pareja de la filosofía clásica Aristóteles-Platón? Que Aristóteles y Platón van a tener unas ideas muy importantes, pero muy básicas, si se quiere, eh, en sus propuestas. Es decir, no en el sentido de que fueran simples o sin importancia, sino que el nivel de trabajo y de interacción con otros filósofos va a ser mucho menor, ¿sí?
Para Kant y para Hegel, ellos no van a proponer, o bueno, sí van a proponer algo, pero es una reconstrucción de muchísimas otras cosas. Entonces, estos dos filósofos van a marcar un antes y un después en la filosofía moderna, e incluso hay autores que dicen que con Kant y con Hegel se acaba la filosofía moderna propiamente e iniciamos la filosofía contemporánea. ¿Listo? Ok. Sí, Claro, está acá. Okay. sí. Hegel va a ser una persona mucho más No aguanta, social. profe, sube un momento, sube un momento. Hegel va a ser una persona Listo. mucho más social que lo que fue Kant. eh, y eso le va a hacer tener una cara al público muy diferente. ¿Sí? Hegel nunca estuvo muy de acuerdo con la idea de Kant, vamos a poner la cara azul, con la idea de Kant de el límite de una razón. ¿Sí? ¿Sí? Hegel va a decir, no, 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 es que lo que pasa es que Kant está asumiendo este límite no como se debería, sino como una contradicción constante. Y como hay contradicción, dice Kant, es imposible acceder al más allá, o sea, a la idea de lo que hay después. Lo que nosotros decíamos, solamente podemos conocer aquello que nosotros experimentamos, pero no el objeto que es razón de nuestra experiencia. ¿Sí? Lo que va a decir Hegel es no, 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 no. Eso realmente no es tan así, porque la contradicción misma hace parte del proceso de conocimiento. ¿Sí? Es decir, conocer no es simplemente saber lo positivo, sino aunarlo con lo negativo, con lo contradictorio, y con ello construir algo nuevo. Entonces, este proceso le va a dar a Hegel una base de una base teórica, ¿sí? Y esta base teórica, lo que les digo, va a estar centrada en la contradicción. Esto es lo que Hegel va a denominar y se le va a conocer a él como una dialéctica. ¿Han escuchado esa palabra? Me Mm, suena. ¿Sí? Pues debe Diale. tener algo que ver con el dialecto, ¿no? O sea, pues con hablar o algo así. A mí me Eh, suena de cosas que hemos visto en español. Sí. sí, 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 sí. O bueno, en español esto se trabaja un poco más como en la interacción de comunicados, si no estoy mal, tampoco es que sea muy bueno en español, pero en filosofía nosotros hemos visto esta dialéctica con la dialéctica socrática, que nosotros también la llamamos mayéutica, ¿sí? La dialéctica es entonces un ejercicio, sí, de conversación, ¿vale? Pero en, en Hegel esta dialéctica va a ser una conversación de contrarios, es decir, siempre va a haber un algo y algo que lo contradice, siempre, siempre, siempre. La contradicción siempre va a estar constante en toda propuesta. Y esta contradicción, todo esto, todo lo que se forma, esto va a ser el conocimiento. Entonces, a diferencia de lo que decía Kant, de que el conocimiento solamente se da por aquello que yo experimento y más allá de eso no puedo, lo que va a decir Hegel es no, 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 no. Toma eso que no conoces también y asúmelo y Profe, estudialo y trabájalo. es como el dicho de la ciencia es ciencia porque se falsea a sí mismo. Sí, y esta va a ser el inicio de esa idea, porque nosotros en la ciencia trabajamos esto con tres palabras, que son tesis, antítesis
y síntesis. ¿Se han trabajado algo en ciencias de esta manera? Más o menos. ¿Sí? Hay una tesis, hay una contrapostura o algo que va en contra y se saca un resultado, una propuesta, una falsación, una nueva teoría. ¿Sí? Esta estructura es la que la propone es Hegel, o el que la fortalece es Hegel. ¿Sí? Él va a decir, todo en el mundo, absolutamente todo, funciona de esta manera. Todo. O sea, no hay elemento en la naturaleza que no tenga esta razón, que no tenga esta estructura. Y esto, él nos va a dar algunos ejemplos y él va a decir, es que no es nada extraño, solamente piensen en una semilla, ¿sí? Una semilla, cuando es flor, se falsea a sí misma, se contradice a ser semilla, ¿sí? Y una semilla cuando deja de ser flor y se marchita, se contradice al ser flor. ¿Sí me hago entender? Pues sí, pero entonces, profe, todo se contradeciría. Yo Sí, ya no soy un niño, soy en el ejemplo, niño, adulto y anciano. y Eso sería anciano. lo mismo. Y cuando llegas anciano, vuelves y reinicies, porque ahora eres muerto. Y cuando eres muerto, comienzas a ser eh, carne de gusano, digamos, ¿sí? Y comienza otra vez la vida. Es decir, el el conocimiento se da en un proceso constante de cambio y de contradicción. Siempre, siempre. No hay nada que esté fuera de la contradicción. Entonces, todo esto lo que nos va a dar es una cosa que se llama devenir. ¿Sí? Un devenir constante. Todo es posible en un futuro. ¿Vale? ¿Sí me hago entender o está muy raro todo esto? Profe, yo estoy un poquito perdido. ¿Por qué? Yo ando como igual. Es, es que no entiendo como tal, como no mentiras. O sea, ¿cómo se niega a sí misma si sigue siendo lo mismo? No, no es lo No, o mismo. sea, ahora antes era una semilla y pasó a ser flor. O sea, ya no puede ser. Ajá. Ya no Pero puede ¿por ser qué se semilla. niega? Porque ya no es ¿Cómo? semilla. Porque ya no es eso, sí. Es como decir, tú ya no eres niño, eres adolescente. Lo que no se puede negar es que eres humano. Exacto. Entonces, lo que no se puede negar es que eso es una planta. Realmente llega un punto en el que sí se niega. Ah, cuando se muere. Cuando se muere. Pero entonces todo terminaría en un ciclo porque nada es como, o sea, eterno. No, Exactamente. sí, la materia se supone que no se crea ni se destruye. Bueno, Hablando de esto, ¿no? sí, si No, pues ya. nos vamos hasta allá, sí y no. Lo veremos un poquito más adelante, ¿sí? Pero sí se entiende ese ejercicio de la contradicción. Todo se contradice. Y es más, necesita la contradicción para ser. O sea, espera, profe, lo que dice Hegel es que para aprender se necesita contradecir. Sí, para conocer se necesita contradecir. The ¿Sí? fuck. Vamos Bueno, a poner, este no es un ejemplo de Hegel, pero vamos a poner acá en la contradicción. Vamos a ponerlo acá en la contradicción y vamos a asumir un filósofo que veríamos un poquito más adelante, pero solamente quiero tomar un pequeño apartado de lo que él dice. ¿Sí? Vamos a poner a Adán y Eva. ¿Recuerdan a estos personajes? Obvio, sí, Creo que tremendos. Adán y Eva cometen un gran pecado, ¿sí? ¿Que es cuál? desobedecer a Dios.
Sí, pero lo acometen en una acción. Comerse la manzana esa que no debían. Sí, El fruto del Edén. Rico. Ah. Rico. ¿Y qué era lo que daba este fruto? conocimiento. ¿Qué conocimiento? Pues, conocimiento. No. Este da un conocimiento en específico. Ni idea. Conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Lo que daba el fruto del Edén era saber lo que estaba bien y lo que estaba mal. Lo que era bueno y lo que era malo. ¿Sí? Esto es lo que dice la Biblia. ¿Vale? Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo diablos sabían Adán y Eva que comer el fruto del Edén era malo si no tenían el conocimiento del bien y el mal? Porque era contra eso que Dios estaba. Sí, Exacto, sí. porque había ¿Cómo? alguien más que les decía que estaba mal y que estaba bien. Exacto. No, por para eso, hacer ¿cómo creer saben que eso está mal si no saben lo que es el bien y lo que es el mal? Pues es O que sea, como tal, que lo es, sienten. eso es como lo que vimos la vez pasada, que porque sabe que habrá un castigo, entonces no lo hacen, porque sabe que si se lo prohibieron es porque no lo deben hacer, ¿sí me entiendes? O sea, no necesariamente tiene que ser bueno o malo, solamente que una entidad se los impuso. no, porque es que cuando tú tienes el castigo, sabes que es malo. ¿Sí? O sea, Pero es es que que intenten imaginar cómo ustedes saben que algo está mal si no saben que algo está mal. Dios no les dijo cómo no pueden. O sea, Sí, ¿qué fue lo que le dijo en realidad? Porque es que tampoco Dios, tenemos Dios bien el les dice contexto. como lo único que no pueden hacer es comer de este fruto, del fruto de ese árbol. es que, profe, o sea, mira, es como cuando uno es pequeño, uno no es igual en ese, es igual, uno no sabe qué está bien y qué está mal. Entonces, si tu entidad, que en este caso es el Padre, o bueno, Dios, les dijo que no lo hicieran, es porque se los están prohibiendo, o sea Algo que, pasa ahí. O sea, se cuestiona qué pasaría si. Exactamente. O sea, lo que dijo Karen es exactamente a donde quería llegar. Ah, Que esto va a generar, sí, hay una prohibición, pero esto va a generar un ¿Qué pasaría ¿qué si? pasaría? Sí, sí. O sea, yo no sé qué está mal, yo sé que está prohibido, ¿sí? Eso es cierto, pero yo no sé qué está mal, porque a mí me pueden prohibir algo que esté bien, ¿sí? O sea, yo sé que está prohibido, pero no sé por qué. Y eso va a generar una tensión aquí en estos sujetos que prácticamente lo que va a decir, esto lo dice Soren Kierkegaard, lo que va a decir Kierkegaard es que Dios había planeado todo para que el ser humano comiera el fruto del Edén, ¿sí? como la Y curiosidad mató al gato. Ah, exactamente. Y a lo que voy es, ¿cómo sabes que hay bien si no sabes que hay mal? Si no existe el mal, si no existe su contrario. ¿Cómo sabes que hay bello si no existe lo feo? ¿Cómo sí, sabes es que hay... saber todos los aspectos de algo para saber su contradicción y lo que se piensa, ¿sí? Algo así. Sí, sí y no? Es que las cosas son en contradicción. ¿Cómo, cómo eres tú hijo si no hay un padre? Si no hay un contrario, si no hay la otra parte, ¿sí? ¿Cómo eres tú hombre si no hay mujer? ¿Cómo eres tú algo si no hay algo contrario? O sea, si todos, ahí sí como dice, me encanta esa frase que dice Dash en Los Increíbles, si todos son súper, ¿quiénes son realmente? ¿Quiénes son, quiénes tienen el poder? Si no existe esa contradicción,
no hay forma de reconocerse, o por lo menos eso es lo que va a decir él. ¿Sí me dejo entender? Sí, ¿Seguros? ¿Sí se entendió mejor? ¿Seguros? Ok. Entonces, con esta profe. propuesta, dímelo, No, 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 eso no es estupidez. No lo dice Dash, pero ¿no? bueno, no, no es Dash. Entonces, ¿quién Pero lo dice? el villano, ¿cómo se llama? ¿Síndrome? No, ese lo dice Dash cuando van en el carro. Síndrome de Hamlet. Bueno, sigue, sigue. En fin, esta estructura del devenir se puede explicar, pues, debía haber usado ese, bueno, solamente lo voy a decir, se puede explicar con una cosa que, un ejemplo, que este sí lo pone Hegel, que se llama la dialéctica del amo y del esclavo, ¿sí? Es esclavo, claro, del esclavo. Entonces, lo que va a decir Hegel es, un amo se reconoce siempre y cuando exista un esclavo, siempre y cuando exista un contrario. Y un esclavo se reconoce siempre y cuando exista un amo. ¿Sí? Sí, Claro, está ahí. sí. Sí, sí, señor. Ok. Sí, Entonces, todo esto va a coger y nos va a decir, ok, bien, hay una contradicción, pero la pregunta es, ¿qué causa o por qué contradicción? ¿En dónde está o qué causa esta contradicción? ¿Qué es lo que nos permite llegar a esto? Lo que va a decir Hegel es, para resolver esta pregunta, tenemos que asumir, tenemos que saber de entrada que hay una razón, ¿sí? Hay un ejercicio de razón detrás de toda contradicción. Es decir, una contradicción no se da sin que haya un logos o una idea detrás de él, ¿sí? sí, Sí, señor. Yo, por definición, no puedo contradecir algo sin razón. Tengo que tener un conjunto de significados detrás para que algo tenga un contrario, ¿sí? Si yo no tengo un conjunto de significados para el bien y para el mal, un conjunto de ideas para bien y para el mal, no pueden ser contrarias. Lo que hace algo contrario de otro algo es que haya una razón detrás. Entonces lo que va a decir Hegel es, esta razón es una idea, es la idea incluso, ¿sí? Una idea muy al estilo platónico. ¿Sí se acuerdan de la idea de Platón? sí, De esa vaina que estaba por allá en otro mundo, en un plano superior, que es aquella que le da la forma a los objetos. sí. Y En- entonces Hegel va a decir, esta idea, perdón, Hegel va a decir, esta idea es absoluta y va a crear lo que se llama el idealismo absoluto. Idealismo absoluto. ¿Sí? Es decir, la idea subyace a todos los objetos del mundo, a todo. No hay nada que se escape de la idea. Bien hasta acá. sí, Y aquí nos vamos a tirar de picada al hueco porque lo que va a decir Hegel es, ok, bien, si hay un idealismo absoluto, esta, esta cosa cómo funciona, ¿sí? ¿Qué es un idealismo absoluto y cómo, si es una idea, se hace presente en nosotros, en nuestra realidad? ¿Sí? Eso lo vamos a poner aquí a un ladito para poder tener espacio rayado. Entonces,
Lo que Hegel va a decir, no me está lejos. Lo que Hegel va a decir es, este idealismo absoluto funciona en tres momentos. Un primer momento que va a ser el momento lógico o la lógica. ¿Sí? Un segundo momento que va a ser la naturaleza. Y un tercer momento que va a ser el espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar esta vaina? Hegel va a decir, así como hay tesis, antítesis y síntesis, así mismo funciona en el idealismo, en todo el mundo. Entonces, primero hay una razón, ¿sí? Hay una lógica, hay una idea o un logos, ¿sí? Que va a estar detrás de el mundo, ¿sí? Que va a subsistir del mundo. Una idea como cualquier otra. ¿Sí me hago entender hasta acá? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Sigue, espera. Ok. No les puedo dar un ejemplo de esto, porque es filosóficamente imposible hacerlo, ¿sí? O sea, no puedes dar un ejemplo de una idea pura. Cualquier ejemplo que se intente dar de idea reduce en el espíritu. Entonces, vamos a ver si complementándolo me lo entienden. La naturaleza va a ser la idea negándose a sí misma en la realidad, ¿sí? Es decir, lo que es natural es una idea dejando de ser idea en la realidad. ¿Sí? ¿No? Profe, o sea, No, espera. Lógica, o sea, lógica es la idea pura, lo que tú llamas pura, ¿cierto? La Sí, idea en sí. En la naturaleza ahí viene lo que estábamos diciendo, que cuando se contradicen estas ideas. exactamente. Pero, ok. pero, la pregunta, ¿por qué mencionas realidad? O sea, Porque es cuando se hace palpable en la naturaleza, ¿sí? Es decir, la naturaleza es aquello que es asequible por los sentidos. sí, La idea vendría a ser aquello que es asequible por la razón. pero sigo sin entender por qué pones realidad. O sea, el mundo tangible, el Doblan. Sí, Ah, ok, ya. sí, el No el mundo mundo tangible. visible, ya Gracias. entiendo. Sí, el mundo tangible. Bien, Sí, entonces, lo que Hegel va a decir es que cuando hay una idea que se materializa en la realidad, se contradice a sí misma, porque una idea no debería ser realidad. Una idea es idea, y cuando se What? hace realidad, se contradice, Ya no sería idea. ya no sería idea. Entonces aquí vemos la tesis y la antítesis. Y lo una que va... contradicción es una idea. Perdón por interrumpirte. ¿Cómo? Una contradicción podría ser una idea. Una contradicción, pensar en una contradicción o a qué te refieres con contradicción. Sí, Sí, es una idea y por lo tanto debe haber algo que solucione la contradicción. O sea, que vaya en contra de esa contradicción. pero sería entonces un círculo infinito de Sí, una idea que se contradice, pero esa contradicción también se contradice, entonces así, ¿no? exactamente. Ok. Y por lo tanto el conocimiento es un devenir constante.
Siempre, siempre hay algo nuevo que conocer porque siempre hay una contradicción nueva que encontrar. Lo que se va a encargar de hacer este espíritu va a ser la unión. Profe, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes deshacer el zoom? Deshacer el zoom, hacerlo más chiquito. Sí, más chiquito. Unión entre la idea y la realidad. Dios. ¿Sí? Y Pero acá, dime, eso no pasaría en la naturaleza, o sea, no, no, y te explico por qué. Porque cuando tú tienes una idea y se hace natural, o sea, se hace en el mundo real, se hace tangible, todavía no hay una comprensión que permita relacionar la idea con la naturaleza. ¿Sí? ok. ¿Me hago entender? Esto va un poquito de la mano con el sujeto que conoce. Es decir, que conocer. El sujeto que conoce es aquel que hace la parte de síntesis en el proceso de la realidad o del idealismo absoluto. Entonces, tú tienes una razón del mundo y tienes un mundo. Y cuando logras entender que el mundo funciona en relación de la razón del mundo, estás construyendo un espíritu del mundo. ¿Sí? O sea, espera, entonces, en pocas palabras, entonces, la lógica es cuando te ideas o sale la idea pura, o sea, la idea en el mundo sensible, o sea, no ha sido tangible. En la naturaleza es cuando esa idea es llevada a la realidad. Y en el espíritu es cuando se empieza a contradecir esa idea o algo No, así. no. Cuando entiendes que aun cuando hay una contradicción entre la naturaleza y la idea, ambas se comportan de la misma manera. ¿Sí? Esta idea del espíritu, haz de cuenta, es la idea general de la ciencia. Entonces, tú cuando tienes un ejercicio científico, lo que haces es acercarte a la naturaleza para encontrar algo que parece ser una razón detrás de ella. ¿Sí? Una estructura de funcionamiento lógico que está detrás de la naturaleza. Entonces, cuando tú logras comprender cuál es esa estructura lógica que está detrás de la naturaleza, has completado el círculo. Porque la idea, haz de cuenta, vamos a ponerlo porque cuando tenemos un sujeto nos queda más fácil. Haz de cuenta que la idea es el pensamiento de Dios. La naturaleza es el mundo hecho por el pensamiento de Dios y el espíritu es cuando tú entiendes la razón de por qué Dios hizo la naturaleza de esta manera. O sea, por ejemplo, con una idea sería entender la idea. No, porque eso ya entra al espíritu. Por eso les digo, es Por eso. imposible darles un ejemplo de lógica. Porque cualquier ejemplo de lógica que yo les dé ya está relacionado directamente con la naturaleza. No entiendo, la verdad, este final de espíritu. Profe, o sea, espera, o sea, el espíritu es cuando ya se empiezas a preguntar como esto es real, o esto, o sea, esta razón, ¿por qué es esta razón o algo así? Sí, Ok, o sea, en resumen, lógica, la idea, naturaleza, cuando esta idea se lleva a la realidad, y el espíritu cuando te cuestionas esa idea sí, para formar un conocimiento. Sí. sí. Ah, ok. Podríamos decir que, y creo que quien puso el corazón,
Podríamos decir que este es el libro, esta es la película, y esto es lo que vi. ¿Vale? Entonces, hagan de cuenta, Harry Potter, ¿sí? Vamos a meternos todos de jeta contra el mundo de Harry Potter. El Vegeta libro, contra el planeta. el libro presenta un mundo, una idea de ser mundo, ¿sí? Pero no está hecho en acto. O sea, está una idea, hay una vaina por allá. Cuando se hace película, genera una cosa que es una cierta contradicción en ella. ¿Por qué? Porque es que la película, y eso le pasa a muchos que dicen, yo leí el libro y vi la película y en realidad me cambió todo, porque yo me imaginaba los personajes diferentes, los escenarios diferentes, ¿sí? Hay una contradicción entre el libro y la película, entre la lógica y la naturaleza. Pero cuando nosotros cogemos y nos metemos a la película y decimos, no, pero vean que todo funciona como lo dice el libro, aunque hayan cosas que uno diga están re locas, pero funciona como lo dice el libro, aquí estamos haciendo una síntesis completa de ambas cosas, ¿sí? O Aquí es sea, cuando, espera, dame un momento, aquí es ok, cuando uno se da cuenta que la película funciona de la manera que la razón o la manera que la idea estaba en el libro, ¿sí? ¿Me hice entender mejor así? sí. ¿Qué vas a decir tú? No, que un ejemplo, que es como, digamos, en el libro está todo en tu imaginación, o sea, todo, pero cuando ves la película es como, esto era así, como no era como yo quería. Exactamente. Y en el espíritu Es cuando tú coges y analizas el libro, la película a la luz del libro. Coges los dos y los unes. Y dices, aquí encuentro entonces por qué la película es así, porque es que en esta parte del libro se decía tales vainas. ¿Sí? Otro ejemplo un poco más de las ciencias podría ser, la lógica es la gravedad. La naturaleza es el sistema solar. ¿Sí? Y lo que nosotros construimos como espíritu es por qué se mueven los planetas. Esto lo que les digo, yo no, o sea, esto es forzando la cosa a más no poder, porque al darles un ejemplo de lógica, yo ya me estoy metiendo en un espíritu, ¿sí? Pero es más o menos para que me entiendan. Entonces hay una idea de gravedad, ¿sí? Y nosotros en la naturaleza no vemos la gravedad, nosotros vemos el sistema solar. Y cuando cogemos y nos preguntamos, bueno, ¿por qué se mueven los planetas? Ahí vemos que hay una relación entre la naturaleza que estamos percibiendo y la lógica que está detrás de ella. ¿Sí? Entonces, acá nosotros decimos de razón que los planetas no se caen, porque es que eso parece ser contradictorio en la gravedad, porque los planetas no se caen. Bueno, cuando cogemos y miramos el conjunto completo, nos damos cuenta de que la lógica funciona de esa manera. Hay una razón detrás de la naturaleza para que los planetas no se caigan. La pregunta es, ¿hacia dónde se van a caer? ¿Hacia dónde es abajo en el espacio? ¿Sí? ¿Sí me hago entender mejor acá? sí. Yo sé que esto es una cosa espantosa. Yo tengo un profesor que estudió 30 años Hegel y nos decía, yo he estudiado 30 años Hegel y todavía no lo entiendo. Y aún así nos hacía el parcial. Si no lo entiende usted. Bien, hasta aquí chicos. ¿Claro? Claro, o sea, ¿se entendió? Sí. Más o menos. Más o menos, pero se hacen una idea. Sí. Sí. Ok, con una idea por el momento, me sirve. Ahí puedes hacer zoom para que se vea todo.
Emilio, deja de pegarle a eso. Y se han dado cuenta que Nicolás solamente regaña por el mundo. ¿Pero qué le voy a decir? Sigue pegándole, Emilio. Tranquilo. Señor. Nada. No, nada, deje así. Te compadezco, Nico, ser hermano mayor debe ser un fastidio. Uy, se lo ves. Los compadezco. Yo tener hermanos debe ser un fastidio. Ah, mentira. No, en estos momentos yo creo que debe ser más bien chévere, ¿no? Sí, Tener a alguien con quien joder. yo creo que depende. Depende de la las diferencia de edades. edad. Sí. Y yo siempre escucho a Nicolás todo estresado, entonces. Mi Es que, hermano. Nos es llevamos que, digamos, casi Nicolás y Emilio son, la diferencia de edad es muy grande, ¿no? O sea, sus gustos y todo eso. Pero digamos, en mi caso, que solo nos llevamos 3, entonces, pues, En mi caso nos llevamos 4 con mi hermano. tampoco tanto. También es fácil llevarnos. Y en muchos sentidos, Pablo es más maduro que yo. Bien, entonces, continuemos y ya. Esto es lo último que vamos a trabajar por hoy. Bien, profe, ¿cómo lo estás haciendo aquí? O sea, sincrónica, ¿no vas a dejar pregunta o sí? no voy a dejar pregunta porque si les dejo preguntar los mato. Ok. ¿Qué? Hoy la pregunta es participación en clase y que hayan llegado. A propósito, me hace falta acá, no sé, voy a llamar, no me he marcado. Me falta Tomás Galeano, ¿estás por ahí? ¿No? Ok, no está. Ah, no está. Aaron, me falta Aaron. Sí, ahí está. ¿Quién? ¿Sí estás, Aaron? Pues ahí está. Raga me falta. No sé si no lo veo. Y Nabil me falta. Navidad, yo tampoco. Ok, listo, gracias. Bien, ya para terminar, en los últimos 10 minutitos que nos quedan, vamos a abordar una parte, porque es que Hegel no se cansa de joderle la cabeza a uno y esta vaina la dividió en 3. Y que dijo, bien, cuando se da el ejercicio del espíritu, cuando se da el ejercicio del espíritu, se da en 3 momentos. Nosotros solamente vamos a ver uno de ellos. Se da. Esperen acá. Aquí. Y aquí. Este momento del espíritu se da también en 3 momentos, que son el momento subjetivo, o sea, del espíritu subjetivo, el momento del espíritu objetivo y el momento del espíritu, momento del espíritu absoluto. Que este es el momento máximo de todo ejercicio del conocimiento, o sea, lo más pro de lo pro. Bien, y cada uno de estos se divide también en 3. ¿Sí? Nosotros solamente por esta vez vamos a dividir solamente el subjetivo. Subjetivo dice lo siguiente: hay 3 momentos o 3 aspectos importantes cuando uno hace un ejercicio de el espíritu en la parte subjetiva, que son la parte antropológica, la parte fenomenológica y la parte psicológica. ¿Bien? Bien. ¿Alguien sabe qué es la fenomenología? ¿La antropología o la psicología? Antropología es el estudio de humano, del humano,
psicologías de la mente del humano, o sea, funcionamiento del cerebro. Y bueno, el del medio no me lo sé. Bien, entonces, este es el estudio del fenómeno. Ahora, ¿qué es un fenómeno? Es otra cosa. Pero, entonces, cuando nosotros hablamos del ejercicio antropológico, ¿sí? En este caso, estamos hablando de un hombre, ¿sí? Y nosotros generalmente entendemos al hombre como dos partes, como cuerpo y como alma, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un primer acercamiento antropológico de este ejercicio del espíritu sobre el idealismo trascendental, es aquello que afecta al cuerpo y al alma, ¿sí? Entonces, aquello que es tangible y aquello que es, digámoslo, sensible en la parte emocional, ¿sí? Tangible me refiero al cuerpo, a lo que siento, y sensible en la parte emocional. Entonces, cuando yo tengo una experiencia de la naturaleza en relación con el logos desde mi parte antropológica es lo que me hace sentir físicamente, me quemo, ¿vale? O lo que me hace sentir emocionalmente, me siento tranquilo. ¿Sí me hago entender? ¿Hasta acá? Sí, ¿Sí? Lo fenomenológico lo que nos va a decir es, téngame el carro un momentico porque te estás yendo muy rápido, ¿sí? Y es que detrás de esto hay un fenómeno o suceso en sí mismo, en sí mismo. ¿Qué es un suceso en sí mismo? Es un suceso de que sí, me quemo, pero ¿por qué me quemo? ¿Vale? Hay sí, analiza una, el fenómeno de por qué te quemas. exactamente, y hay un fenómeno de por qué me hace sentir bien, me hace sentir mal, me hace sentir miedo, ¿vale? Entonces este es el paso siguiente, cuando te abstraes, ¿sí? Te abstraes del cuerpo, de tu parte antropológica y comienzas a analizar este ejercicio desde la parte racional. Entonces, me quemo porque la temperatura es alta y eso genera ciertas situaciones. Me siento tranquilo o me siento asustado porque yo sé que como no veo en la oscuridad, eso hace que comience a paniquearme, a pensar en cosas diferentes, ¿vale? Entonces, este es el segundo momento. Si se dan cuenta, entonces se da acá también este ejercicio de contradicción. Porque por un lado está el simplemente me quemo y en el otro lado es sí te quemas, pero eso no es lo que importa es lo que está sucediendo para que te quemes. La parte psicológica entonces va a ser otra vez el intento de reanudar, de juntar en un solo punto todo esto que nosotros estamos construyendo, ¿sí? Que vimos en la antropología, en la fenomenología. La parte psicológica, entonces, es, eh, voy a aventurarme en esto, o no, más bien lo pongo igual. Una toma de conciencia. Ahora, ¿a qué se refiere esta toma de conciencia? No es algo así super new age ni nada por el estilo, sino es asumir que si hay un algo que me quema, genera un fenómeno y eso tiene una relación conmigo. Asumirme en mi parte de que si bien soy un sujeto de conocimiento del mundo, o sea, que tiene la capacidad de hacer la abstracción espiritual del mundo, llamémoslo así, sigo siendo parte de la naturaleza y sigo siendo parte de ese logos. ¿Sí me hago entender? Sí, ¿Sí? Sí. De que entonces no es solamente que el mundo o el mundo me afecta y por eso ese mundo tiene un logos, no. El mundo me afecta, por eso tiene un logos y como me afecta yo hago parte de él.
y soy uno con él. Y a mí también me afecta ese logos, y a mí también me afecta el calor, el frío, el fuego, la lluvia, el agua, el sol, todas esas cosas. ¿Vale? Vale. Hasta acá. Bien. Claro, esta interpretación subjetiva primera del espíritu. Sí. Bien. Entonces, vamos a parar acá. Profe, ¿puedes volver a deshacer el Zoom? Ya. Esto, muchas gracias. Vamos a parar acá porque uy, Dios mío, nos queda faltando la parte objetiva y la parte absoluta, que es que la parte absoluta es una cosa espectacular, definitivamente. Es una cosa maravillosa. Bien. Bueno, Pues, chicos, supongo que la objetiva sería todo lo contrario a la subjetiva, ¿no? O sea, no, sí. algo así. Sí. Tiene que ser lo contrario, porque si el subjetivo es la tesis, el objetivo tiene que ser la antítesis. ¿Sí? Entonces sí, Ok. es todo lo contrario. Pero no es lo contrario en este sentido. ¿Sí? No es lo contrario en lo antropológico, lo fenomenológico, en lo psicológico. No. Es lo contrario en el sujeto y sujetos. ¿Sí? Sí. O sea, el subjetivo es de singular, el objetivo es de plural. Bien, chicos. Bueno, Dejamos hasta ahí, porque ya... Ay, no, eso no es lo que quería hacer. Devuélvase. Sí, ya.